no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Es decir, él en este pequeño versículo usa un lenguaje o un tono más bien militar. Él reconoce que la iglesia es una especie de ejército llamado por el Señor que tiene una lucha, pero que en esta lucha, como dicen algunos, los primeros heridos son en los cuarteles, cuando hay un conflicto. Es decir, él está dando cuenta de una situación, está diagnosticando algo que al interior de la comunidad hay conflictos. Hay conflictos. Es decir, en un ejército que debiera luchar con un fin común, hay divisiones, hay problemas no resueltos y por lo tanto se generan bandos al interior de este ejército del Señor. Y él está partiendo con esta pregunta. Supone que estos conflictos están ahí, supone que esta batalla espiritual que nosotros luchamos, de alguna manera entramos en esta dinámica con un corazón que todavía necesita ser trabajado. Porque déjeme decirle que ni usted ni yo aún estamos terminados por el Señor, ¿o no? Esta semana usted va a enfrentar cosas y va a fallar en unas y va a acertar en otras. Este año, ¿cierto? Que comienza, va a permitir que nosotros podamos avanzar en unas y en otras no vamos a avanzar y probablemente algunas de esos no avances van a tener, van a tener que ver con conflictos que nosotros tenemos y que el Señor sí o sí los va a intentar resolver. Imagínense si eso nosotros esperamos que ocurra habitualmente en el mundo, pero en la iglesia no debiera ocurrir, pero sí ocurre. Y eso nos muestra que necesitamos gracia del Señor. Necesitamos estar exponiéndonos constantemente a la palabra, a la oración, a la búsqueda de santidad del Señor, porque si el Señor nos salvara y estuviéramos todo perfecto, entonces no necesitaríamos ninguna de estas cosas. Así que el Señor nos ayude también en este año. Nosotros estamos peleando una guerra y tenemos una guerra que es espiritual, que es real y que es escatológica. Decimos que es espiritual porque la palabra nos dice que nuestras armas son espirituales. Ya hay gracia, sabiduría, cosas que no son materiales y que el Señor nos ha entregado para poder equiparnos, para poder enfrentar esta lucha. Es real porque es una lucha que existe. Es decir, nosotros hemos sido trasladados a un campo, ¿cierto? A un reino de Dios, al reino de la luz, y estamos enfrentando una guerra que es real, que es el reino de las tinieblas. Esa guerra existe, nosotros no podemos desconocerla. Y hay gente, ¿cierto?, que es utilizada por el Señor para hacernos caer, para destruir, para eh, desviar nuestra atención, en fin, tantas cosas. Y esta es una guerra escatológica en el sentido de que un día esta guerra tendrá un término. Un día, hermanos, dejaremos de luchar con nuestro corazón será cambiado completamente y entonces dejaremos de tener conflictos. Pero mientras eso no ocurra, en medio de nosotros van a haber conflictos, van a haber diferencias. Y por eso que necesitamos reconocernos como necesitados de la gracia del Señor. El creyente está en este conflicto. El creyente forma parte de este conflicto que es cósmico, que partió ahí en el Edén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Santiago nos dice que tiene que ver con las pasiones que están en nuestro corazón, en nuestros miembros, aún no regenerados. Nuestros miembros que conservan pecado remanente, ya sean nuestros ojos, ya sean nuestras manos, ya sea nuestro gusto, nuestro oído, tantas cosas, ¿cierto? Por el cual son a veces instrumentos del enemigo. Y que en el fondo el apóstol Pablo está llamando en otras cartas a que nosotros sometamos todo nuestro ser a la palabra del Señor. Ya sea
orando, ya sea leyendo, ya sea sirviendo, ya sea mostrando generosidad. Tenemos este conflicto. Y Santiago identifica dos vicios en el corazón del hombre y de la mujer, joven o viejo, que forman parte o permiten que exista este conflicto. Estos conflictos que tienen un origen, ¿cierto?, en el egoísmo. Y él identifica estos dos vicios en el verso 2, donde lo dice claramente. ¿Cuáles son? La codicia y su hermana o prima, ¿cierto?, la envidia. Estas dos cosas están ahí presentes. Y si nosotros revisamos la escritura, estos vicios están en el origen de la desobediencia en Edén. ¿Qué es lo que hizo la mujer? Codició, ¿cierto? En algún momento el fruto. Obviamente guiado por Satanás. Satanás, que tenía un lugar de preeminencia importante en el huerto, ¿cierto? O en la creación del Señor, pero él quería algo más. Él quería algo más. Y Satanás hace una propuesta y le dice que si ellos comen de este fruto que era prohibido, ellos serían como dioses. Entonces la envidia y la codicia se asimilan o se parecen porque están ahí en un corazón insatisfecho. Piensen ustedes que Adán y Eva tenían todo, hermanos, todo. Algunos que han podido salir de vacaciones han podido disfrutar, ¿cierto?, de los bellos paisajes que tiene nuestro país. Y eso genera tranquilidad, quietud, asombro por cómo el Señor ha creado las cosas tan bellas, sobre todo aquellos que van al sur. Y uno le gustaría a veces quedarse ahí quieto en esa fotografía, ¿cierto?, que está tomando, que está disfrutando de la naturaleza. Eso no es nada en comparación con lo que tenía Adán y Eva. No es nada, hermanos. Y aún así, esa codicia, esa envidia, ese deseo de tener aquello que solo pertenecía a Dios, provocó mucho desastre. Provocó todo el desastre que tenemos hasta hoy. Por lo tanto, esa envidia o esa codicia tiene que ver con un corazón que no está satisfecho con lo que Dios ha entregado. Verso 2 dice: codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden y piden y evidentemente piden mal. Entonces, hermanos, aquí la idea es poder entender cómo trabaja la envidia y la codicia en nuestro corazón para que nosotros seamos capaces de identificarlos. Primero, ¿qué es la envidia y qué es la codicia? La envidia, dice un diccionario, es el resentimiento o tristeza por la buena fortuna ajena, deseando lo que otro posee, mientras que la codicia es el anhelo o deseo excesivo de poseer riquezas o bienes materiales para uno mismo. Se parecen. La diferencia es que la envidia se centra, hermanos, en destruir o quitarle al otro lo que creo que me corresponde. En cambio, la codicia se enfoca en la acumulación desmedida. Y ambos se parecen en que ambos buscan satisfacer esa carencia interna, lo que no tenemos, lo que creemos merecer, quizás lo que no tuvimos desde pequeños, lo que no tuvimos desde pequeños, ya sean cosas materiales, ya sea reconocimiento, ya sea, no sé, logros que no alcanzamos y que de alguna manera nos propusimos, en fin. Y aquí, obviamente, los jóvenes de alguna manera proyectan su vida, pero no van a poder conseguir todo lo que de alguna manera proyectan. Nosotros, los que estamos más adultos, hemos visto un montón de sueños frustrados, ¿o no?
un montón de cosas que no se han cumplido. Y vivimos con eso. Y si no hubiésemos conocido al Señor, probablemente eso generaría amargura en nuestra vida. Pero a veces el no del Señor es para poder cuidarnos. Y nosotros aprendemos a vivir con eso. Pero aprendemos porque hemos encontrado el mayor tesoro que un hombre o mujer puede encontrar en este mundo. Y eso es encontrar a Jesús. Encontrar al único que es capaz de satisfacer nuestro corazón. De manera que la envidia y la codicia vayan desapareciendo de nuestro corazón. Entonces debemos enseñarle a nuestros hijos que muchas cosas, muchas veces, estos hijos que hoy lidian con la frustración nos dice que el mundo no funciona como debería funcionar, pero que nuestro corazón aprendió a descansar y a estar satisfecho en el Señor. Como les decía, la envidia busca disminuir la diferencia con aquel que me supera por distintas cosas. Algunas cosas para poder identificarlo. En la envidia, ¿te molesta el éxito de otra persona? Buscas defectos en esa persona para rebajar sus logros. En realidad era fácil. Lo puede hacer cualquiera. Te comparas y te sientes menos con esa persona. O te cuesta felicitarlo genuinamente. La codicia, ¿cómo la identificamos? Nos cuesta descansar. Siempre nos falta algo. Nos frustramos, aunque ganemos. Estamos pensando en el siguiente logro. ¿Le ha pasado a usted que ha buscado algo, ha buscado y llega a eso, lo consigue y después su corazón como que le dura solo un rato? Como dijo el pastor Sugel, creo, los juguetes de este mundo no vienen con, o las pilas de esos juguetes se agotan. Hay que cambiarlas cada cierto tiempo. Siempre necesitamos más dinero, aquel que codicia, siempre necesita más, ya sean dineros, reconocimientos, likes, en fin, estatus. Aquel que codicia también tiende a instrumentalizar a las personas como un peldaño para poder alcanzar sus objetivos. Entonces, la envidia y la codicia generan esto. De hecho, ahí Santiago dice que arden de envidia, no pueden alcanzarlo, aunque luchan. Nos esforzamos en estas cosas y no tenemos lo que deseamos. En el mundo, en el campo de la política, la envidia también está presente. Por eso que Santiago más adelante va a decir que no debemos ser amigos del mundo. Porque si nosotros salimos al mundo, vamos a encontrar la envidia y la codicia presentes. O sea, basta aprender las noticias para darnos cuenta que a nivel político, o sea, se están robando todo. Izquierda y derecha. Pero hace un tiempo este concepto de justicia social ha sido muy asimilado y valorado incluso por el mundo evangélico. Pero en el fondo la justicia social y no la justicia bíblica, que es otra cosa, en el fondo de las cosas tiene el motor o tiene como motor a la envidia. Es así. Fíjense lo que dice un autor. Hoy en día la envidia es la socia silenciosa del igualitarismo radical y se utiliza en forma generalizada para promover la justicia social. El problema con las demandas de los igualitaristas radicales es que nunca puede haber igualdad absoluta. Aunque cuando más se acerca una sociedad a alcanzar el objetivo, más envidia genera. Y aquí un autor, Alex de Tocqueville, que describió la sociedad norteamericana en el siglo XIX, era un diplomático francés, dijo lo siguiente, en el siglo XIX. Este odio inmortal, así lo calificó él, odio inmortal, que era sinónimo de envidia.
cada vez más intenso que anima a los pueblos democráticos contra los más mínimos privilegios, favorece particularmente la concentración gradual de todos los derechos políticos en manos del único representante del Estado. El soberano, estando necesariamente por encima de todos los ciudadanos y sin oposición, no despierta la envidia de ninguno de ellos, y cada uno cree privar a sus iguales de todos los derechos que le concede. Es decir, cuando se habla de privilegios o se busca la igualdad, todos estos movimientos políticos, lo que en el fondo hablan o lo que los mueve es la envidia. Es decir, deseo que aquello que creo que me pertenece y por lo tanto busco esa igualdad, pero sabemos que la igualdad ni en la escritura es algo que en términos materiales está o se afirma, porque Jesús dijo que pobres iban a existir siempre. Y también llamó a los ricos al orden, en ese sentido. Porque si fuéramos todos iguales, hermanos, no habría espacio para la misericordia, no habría espacio para la generosidad, no podríamos practicar la hospitalidad, ni la generosidad con el otro o con el necesitado. No habrían viudas, no habrían pobres, no habrían necesitados. Por lo tanto, hay cierta desigualdad en términos materiales en la Escritura, pero hay una igualdad en términos de lo que cada uno vale delante del Señor. Y en ese sentido eso se llama dignidad. Pero es interesante cómo estos movimientos políticos de alguna manera nos hacen creer esta mentira a través de la envidia o de la codicia. La mentira de la envidia nos dice que no hay suficiente para todos. Pero el Evangelio nos dice que sí hay suficiente para todos. En la alimentación de los 5.000 hubo para todos y sobró. Cuando Dios proveyó en el desierto el maná, hubo para todos. Y aquel que quiso acumular, ¿qué es lo que le pasó? Se pudrió. Entonces Dios de alguna manera nos enseña que Él es quien se preocupa del pan de cada día para nosotros. Él es un Dios que de alguna manera no nos invita a practicar esta envidia. ¿Cuál es la mentira de la codicia? Es que nuestra vida, nuestra seguridad, lo que somos, depende de acumular, depende de que acumulemos. Y esto no tiene que ver con que nosotros seamos millonarios o algo así, porque podemos ser pobres y ser codiciosos. Y podemos tener y ser codiciosos. La codicia nos dice que nuestra vida depende de acumular. Entonces vivimos ansiosos, guardando, controlando, asegurando, olvidándonos del otro. Pero Jesús cambia eso y nos dice que nuestra seguridad no depende de lo que tenemos, sino que depende de que Él nos sostiene. Él nos sostiene. De que el mayor tesoro que podemos tener en este mundo es tenerlo a Él como nuestro Salvador. Y por eso que ahí en el verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye o se transforma en enemigo de Dios. Es decir, no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Verso 5, piensan que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes no nos anhela celosamente. Es decir, cuando estas cosas, ya sea la envidia o la codicia, inundan nuestro corazón, se produce un choque con aquello que el Señor ha puesto en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y de alguna forma vamos a ser corregidos. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el remedio para la envidia y la codicia? ¿Cuál es el remedio para no ser amigos del mundo? Del verso 6 al 10, no habla de la humildad. No habla de que el hombre que es soberbio a través de la envidia o la
codicia, va a ser resistido por el Señor. El Señor no va a estar ahí. Entonces, el verso 7 nos dice que debemos someternos. Es un mandato. Porque de esa manera nosotros vamos a someternos al Señor, vamos a ser capaces de resistir al diablo y sus tentaciones, y entonces éste huirá de nosotros. Y como consecuencia, nos vamos a acercar a este Dios maravilloso. ¿Qué significa ser amigo del mundo, hermanos? El mundo tiene principios y valores que son contra el reino de Dios. El mundo dice que aquel que quiere ser el mayor debe ser servido por los demás. Pero Dios nos dice otra cosa. El que quiere ser mayor debe servir a los otros. El reino de Dios nos dice que el que quiere ser el primero será el último. Para ganar la vida de Dios debemos perder la vida en este mundo. En una sociedad altamente sexualizada, Dios nos dice que debemos guardar la pureza sexual. En una sociedad donde la autoridad del padre o de los padres está casi extinguida, Dios nos llama a honrar a nuestros padres y a someternos. En una sociedad donde la corrupción nos despierta cada día con un nuevo caso de robo, mentira, en fin, el cristiano debe tener sus manos limpias. Esa es la diferencia entre ser amigo del mundo o no serlo. El verso 6 nos dice que Él da mayor gracia a aquellos que buscan tener esta actitud humilde. Y que de esa manera podemos acercarnos a este Dios que es todopoderoso, que tiene todas las cosas y que nos provee todo lo que necesitamos cada día. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y cuál es la actitud con la que el creyente debe acercarse a Dios? En el verso 8 y verso 9, perdón, del verso 8 al 10, Él describe prácticamente lo que es humillarse o el arrepentimiento verdadero delante del Señor. Es alguien que se acerca a Dios con las manos limpias, alguien que ha purificado su corazón, alguien que se aflige, verso 9, y que se lamenta y llora por su pecado. Alguien que reconoce su necesidad del Señor. Alguien que reconoce su pobreza espiritual. Alguien que se humilla delante de este Dios. ¿Recuerdan una historia de alguien que se humilló delante del Señor? Hay muchas. Pero una particular es la de Abraham cuando estaba pidiendo por su sobrino, por Lot. ¿Se acuerdan que él pedía? Y pidió mucho. Ahí en Génesis 18. Todo el tiempo. Pidió muchas veces. Y si hay algo que llama la atención de Abraham, es que él no solo pidió por su sobrino, sino que dijo lo siguiente: Señor, ¿destruirás al injusto con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Para los que conocen la historia de Abraham y Lot, era un sobrino que le pagó muy mal a su tío. Era un sobrino que se comportó pésimo con su tío. Cuando tuvieron que elegir, ¿cierto?, entre las llanuras, él eligió la mejor. Cuando él lo rescató, él volvió de nuevo. Entonces era un sobrino porfiadísimo. ¿Se imaginan que Abraham hubiese tenido otra conversación y hubiese a lo mejor sacado cuentas de cuántas le debía a su sobrino? Mi sobrino ha sido esto, me ha hecho esto, esto. Y él tenía todo el derecho para hacerlo. Pero nosotros vemos en la conversación que Abraham no hace nada de eso.
sino que hay una intercesión una y otra vez. No hablando de que él fue mejor que su sobrino, sino que dando cuenta de que él era solo polvo y arena delante del Señor. Entonces la manera en que él intercede por Sodoma y por su sobrino no fue recordar las cuentas que él le tenía pendientes con Lot, sino que fue recordar la grandeza de Dios y la pequeñez de Abraham. Por eso que el remedio contra la codicia, contra la avaricia y contra la murmuración es saber quién somos delante del Señor. Hermanos, Dios nos conoce. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras conversaciones. Dios conoce los anhelos de nuestro corazón. Por eso que antes de practicar esto, o como una forma de luchar contra la envidia, la codicia y la murmuración, es saber qué es lo que somos delante del Señor. Hermano, nada. No somos nada. Y de esa manera Dios se va a acercar con nosotros. Vamos a estar cercanos con Dios. Vamos a tener comunión con el Señor. Por eso que el verso 8 al 10 es un llamado al arrepentimiento genuino. Y hermanos, el verso 11 de Santiago, si lo tiene ahí, ¿qué dice? Algo en lo que todos nosotros hemos pecado. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. ¿Se acuerdan que había un conflicto al principio? Que estaba motivado por la envidia y la codicia. Esto está relacionado con lo mismo. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. ¿Qué ley? La ley del Señor. La ley que dice que debemos amar al prójimo. Dejamos de amar al otro. Nos da este ejemplo, cómo luce la envidia o la codicia dentro de la comunidad de fe, hablando contra el hermano o contra la hermana. El chisme, hermanos, es algo que es cierto, pero que estás pasando a otra persona que no es la persona de la que estás hablando. No tienes derecho a hacerlo. Y traspasamos al otro esa imagen negativa, esa imagen pecaminosa. La palabra que aquí utiliza para hablar mal del otro es una sola palabra en el original que tiene muchas variantes. Es difamar, es calumniar, en fin, es hablar cuando alguien no está presente. Estamos afectando la imagen que Dios puso en el otro. Por eso debemos tener y debemos ser cuidadosos y debemos arrepentirnos de eso. Precisamente esto genera divisiones y guerras. Verso 13. Vamos ahora a los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Suena raro hoy, ¿cierto? Pero en el fondo no es eso, sino que tiene que ver con el comercio. No somos traficantes. Cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que aparece por un poco de tiempo y que luego se desvanece. En lugar de lo cual deben decir, si el Señor quiere, viviremos. Primero, si el Señor quiere, nos va a dar vida mañana y haremos todo esto. Decir, si el Señor quiere, nos va a dar vida mañana y nos va a dar las fuerzas. Porque puede que mañana o no tengamos la vida o no tengamos las fuerzas. Santiago está hablando acerca de esta humildad, de esta sumisión que debe tener incluso aquellos que tenían una posición económica más aventajada que los demás. Recuerden que Santiago también habla de los ricos que eran soberbios y que a veces generaban conflicto al interior de la comunidad. Y por lo tanto incluso lo llama a ellos a tener esta actitud de sumisión y de humildad. Es decir, él ha hablado durante toda la carta que tanto la envidia, la codicia y la murmuración se atacan
con la humildad. Y la humildad implica tener una noción clara de quiénes somos delante del Señor. Dios no puede ser burlado. Y por eso que también aquellos que tenían esta capacidad de sacar cuentas alegres o de ejercer el comercio en ese tiempo, lo llama también a que no sean soberbios. Porque cuando tenemos dinero, generalmente nuestro corazón se infla, nos ponemos un poco soberbios. Verso 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, en el fondo lo que hace Santiago en el capítulo 4 es un llamado a revisar nuestro corazón por una parte, es un llamado no sé si, ahí. En el fondo lo que hace Santiago es un llamado a revisar nuestro corazón, revisar cómo estas cosas, estos deseos desordenados que son la envidia, la codicia, la murmuración, afectan nuestra vida, ya sea que estemos en una condición humilde económicamente o que podamos tener algún emprendimiento o una empresa que nos llame, que nos diferencie de esa posición económica. Pero en el fondo el llamado es uno solo, el llamado a ser humilde. Y la humildad tiene que ver con parecernos a Jesús. Jesús, ¿qué dijo de él? Que era manso y humilde. Y de esa manera él nos dice que nosotros debemos ser igual para poder descansar y hallar descanso a vuestras almas. Es decir, Jesús cuando tenía que decir algo de frente, lo decía de frente. Lo decía de frente. Jesús nunca, en su boca nunca hubo engaño, siempre hubo sabiduría. Y es lo que nosotros debemos hacer. Debemos recordar primero que tenemos una lucha que debemos seguir peleando. Y esa lucha es una lucha espiritual, es real y un día va a tener término. Tenemos que recordar que si tenemos diferencias entre nosotros, bueno, las conversemos y si no las conversamos, el Señor se va a encargar de limar esas asperezas o esas diferencias. Porque un día esas luchas van a terminar. Y mientras eso ocurra, el Señor nos ha llamado a tener una actitud humilde. Recuerden cómo Abraham, que pudo haber cobrado todas las que le debía el sobrino, no se las cobró. No se las cobró, sino que intercedió por él. Y es precisamente porque Abraham, que fue llamado amigo de Dios a ese nivel de cercanía, sabía cuál era su condición y cuál era la naturaleza de este Dios al cual nosotros servimos.